Bien, continuando con nuestras discusiones sobre los diferentes momentos de paz entre Israel y Palestina, mencionábamos la cumbre de la Liga Árabe de Beirut en el 2002. Esta cumbre, como lo mencionaba en el video anterior, proponía básicamente tres elementos que a la hora de la verdad se pueden resumir en el respeto de la resolución 242 de 1967, que es el pilar conceptual, al menos desde el derecho internacional, del conflicto palestino-israelí. Hemos visto también en el video anterior cómo fracasaba esta iniciativa y fracasaba en buena medida por el intento israelí de pasar por alto el derecho internacional, de desconocer las 89 resoluciones que existen en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y más de las 230 que hay en la Asamblea General. De estas resoluciones hay algunas que son tal vez las más representativas, que es la 242, la 194 y la 338, sobre las cuales descansaba la propuesta de paz de la Liga Árabe de Beirut de 2002. No obstante, esta propuesta de paz vimos que al final no se va a desarrollar. En algún momento se vio con alguna, de pronto con alguna buena expectativa, sobre todo porque mostraba un camino ágil y mostraba también el compromiso, al menos en el papel, de buena parte, por no decir la totalidad del mundo árabe, que ofreció normalizar las relaciones diplomáticas con Israel a cambio que Israel aceptara, pues obviamente, el cumplimiento del derecho internacional. Aquí hay que mencionar, hay que enfatizar algo. Realmente esta iniciativa de paz no le estaba pidiendo a Israel la luna, le estaba pidiendo a Israel básicamente que cumpliera el derecho internacional, cosa que es un elemento fundamental, básico para cualquier Estado. Esta propuesta, a pesar de esta expectativa inicial, hay que decir que tuvo un desarrollo bastante limitado, sobre todo por el enrarecimiento del ambiente que Israel le produjo al sistema palestino, al sistema político palestino y a la ocupación después de las elecciones de 2006. Con estas elecciones, la reacción israelí en contra de ellas y sobre todo las tensiones entre Fatah y Hamas complicaron un poco esta propuesta inicial, que después del 2006 y un poco tratando de ajustarla la Liga Árabe al contexto que se vivía en Palestina y en Israel, se intentó relanzar nuevamente con el compromiso de los árabes. Sin embargo, también hay que decirlo que aunque en el 2006 se ajusta un poco para atender a las necesidades y a la nueva realidad en el terreno, nuevamente Israel hace fracasar en esta iniciativa de paz. La hace fracasar en parte por la desconfianza israelí hacia sus vecinos árabes. La mayoría, sin embargo, hoy, estamos hablando ya bien entrado el siglo XXI, muchos de ellos tienen, sin embargo, una agenda ya con Israel, ejemplo Arabia Saudí, ejemplo Emiratos Árabes, pero también debido a que Israel continúa una escalada de creación de colonias y de profundización de la ocupación que matan esta iniciativa sin duda alguna. Posterior a esta vienen las negociaciones de Anápolis, ese gran intento formal, tal vez de los últimos en el periodo Bush Jr., por intentar relanzar esas negociaciones de paz. Anápolis tenía como objetivo fundamental crear el ambiente ideal, recuperar esa confianza que en algún momento existió, sobre todo en la época de Rabin y Arafat, tratar de recuperar esa confianza inicial entre las partes, tratar de comprometer a Israel con, inicialmente, detener su colonización de Palestina y después sí buscar una salida en el marco del derecho a la ocupación. En ese sentido, con esta búsqueda de un buen ambiente, los objetivos puntuales de Anápolis eran relanzar entonces unas negociaciones bilaterales acompañadas por el cuarteto. Nuevamente vemos el rol del cuarteto como un equipo de acompañamiento permanente, al menos por ahora. Sin duda alguna, con la administración que al momento de hacer este video, que es la administración Trump en Estados Unidos, obviamente la credibilidad de Estados Unidos, si bien nunca ha sido totalmente sólida, y está ese famoso libro que todos recordamos, que se titula El negociador deshonesto, pero ahora con la administración Trump definitivamente es una situación completamente diferente.
Estoy absolutamente seguro que pueden pasar 1 año, 2 años, 3 años más después de la realización de este video y mi diagnóstico sobre esta administración de Estados Unidos se va a mantener igual. Entonces no me preocupa la temporalidad de lo que estoy diciendo, que sin duda alguna va a ser duradero a lo largo del tiempo. Sin embargo, en este momento de Anápolis, a pesar del compromiso de Estados Unidos con Israel, a pesar de la desconfianza que pudiera generar, hay que decir que el cuarteto al menos era mucho más dinámico en su trabajo de lo que es hoy. Y buscaba, junto con las partes, tratar de volver a Nápoles ese momento en el cual se iba a poder relanzar las negociaciones de paz. ¿Por qué fracasó Nápoles? Uno toma el año que dura Nápoles y en ese año Israel, en lugar de buscar medidas para generar confianza, lo que hace es profundizar la ocupación. Los checkpoints israelíes de un poco más de 700 pasan a casi 800 en este año. La colonización se incrementó en un 30%, las detenciones se incrementaron casi en un 35%, los asesinatos selectivos por parte de Israel se incrementaron también en casi 25%. Entonces, cuando uno hace el balance de Anápolis, ese año que fue el compás de espera para buscar la confianza entre las partes, efectivamente Israel se encarga de matar la naturaleza de Anápolis y se encarga de matar esa confianza entre las partes. En lugar de acercarse hacia la paz, Israel prefirió caminar en dirección de la ocupación y la profundización de la ocupación. Es la verdad de Anápolis. Aquí no hay el menor interés israelí por cumplir con Estados Unidos, ni por cumplir con la Unión Europea, ni por cumplir con Rusia, ni mucho menos con las Naciones Unidas. El interés israelí era profundizar la ocupación y ganar tiempo, que es la otra de las características con las cuales Israel interpreta las negociaciones. Las negociaciones para Israel no es el momento para sentarse a hablar con Palestina, es el momento para ganar tiempo, para poder profundizar su ocupación. Por esto, Anápolis no va a tener ningún desarrollo, definitivamente no va a tener ningún desarrollo. Y antes, al contrario, vamos a ver que el cierre de ese año de Anápolis va a ser un elemento que se encarga de profundizar este argumento que les he planteado, que Israel no buscaba de ninguna manera la paz en Anápolis, y fue la operación Plomo Fundido, esa primera de esas grandes operaciones militares israelíes que van a ocurrir en el siglo XXI, que al momento de este video van 3, seguramente en el futuro próximo vendrán infortunadamente muchas más, pero para el momento de este video viene Plomo Fundido, después viene Pilar Defensivo y después viene Borde Protector. Empecemos por Plomo Fundido, recordando un poco qué era. Plomo Fundido ocurre entre diciembre y enero de 2008 a 2009. Durante más o menos un mes, poco menos de un mes, Israel aplasta Gaza, hace polvo buena parte de Gaza, que hay que recordarlo, es una de las zonas de mayor densidad demográfica que hay en el mundo. Y hay que recordar que desde 2006 Israel, después justamente de ese cisma que Israel causa, es Israel quien bloquea a Gaza por tierra, mar y aire, e impide cualquier mejora en las condiciones humanitarias de Gaza. Hace unos años se hizo público un informe israelí, se hizo público un informe israelí donde calculaban los israelíes cuál era el número mínimo de calorías que soportaba un ser humano, y ese número mínimo de calorías diarias, sobre ese número era el que calculaba el ingreso de alimentos a Gaza. Entonces Gaza desde 2006 vive unas condiciones supremamente apremiantes, una crisis humanitaria sin duda alguna como no se ha visto en mucho tiempo. Y en ese marco Israel aplasta Gaza en ese cambio de año entre diciembre y enero de enero de 2009. 22 días donde el balance final fueron casi 1.400 palestinos muertos, de los cuales casi el 70% eran civiles. De esos civiles, casi entre 300 y 400 eran niños. Estos son indicadores tal vez más trágicos a la hora de analizar el conflicto palestino-israelí. En lo que va del siglo XXI,
en los primeros casi 20 años del siglo XXI hasta el 2018. El número de niños que Israel ha asesinado en Palestina asciende a casi 2100. Yo me pregunto y les pregunto a ustedes, ¿cuál régimen del sistema internacional tiene un récord tan macabro como ese? Y más aún, les complemento la pregunta, ¿cuál régimen tiene ese récord sin que le pase nada? Como es el caso de Israel. Todos vemos con triste pesar, todos recordamos con triste pesar esas imágenes de esos niños muertos en los ataques israelíes a Gaza. ¿Cuál es la respuesta de Israel? Israel, y eso lo vamos a analizar más adelante cuando veamos el módulo de sociología de la comunicación, Israel siempre tiene como estrategia trasladar la culpa a alguien más. Entonces Israel dice normalmente, primero niega, dice yo no estoy matando a ningún niño. Después, ante el auge de las redes sociales y la información que circula por allá, después de una etapa de negación, viene una etapa de decir sí, efectivamente murieron niños, pero se trata de un daño colateral, o sea, lo trata de minimizar. La tercera parte de la estrategia israelí es trasladar la culpa a otro. Entonces ya cuando no lo puede negar ni lo puede minimizar, dice es que el responsable no soy yo, así Israel haya sido el que haya disparado. Pero en ese traslado de la culpa, Israel dice fue el responsable de ese niño muerto es Hamas, o son los palestinos en general, o es el mismo niño que se atravesó al disparo que hizo el profesional militar israelí. Aquí estoy siendo irónico, infortunadamente. Por lo tanto, Israel nunca va a aceptar su responsabilidad como criminal de guerra. Y aquí viene entonces la importancia del trabajo de la Corte Penal Internacional para juzgar estas situaciones. Como les decía, 1.400 civiles muertos, prácticamente entre el 70 y el 75%, 80% de los muertos fueron civiles, casi 300 niños, y Gaza destruida prácticamente en su totalidad, a cambio, obviamente, de unas bajas israelíes infinitamente mucho menores. El balance no podía ser más tenebroso. 45.000 palestinos sin hogar, más de 25.000 palestinos heridos, 4.500 edificios destruidos y prácticamente la totalidad de la red hospitalaria de Gaza destruida. Esta es otra tendencia de los israelíes, otra tendencia macabra. Ellos tienen la fascinación por atacar instituciones hospitalarias o incluso refugios de las Naciones Unidas y bienes protegidos. Todos recordamos en la operación Borde Protector como un delegado de Naciones Unidas de la UNRWA en Gaza rompe en llanto en la mitad de una entrevista porque su refugio, el refugio que él tenía a su cargo, donde no habían ni armas ni milicianos de Hamas, solamente habían civiles, muchos de ellos heridos, niños, mujeres, ancianos, había sido atacado repetidamente por el ejército israelí, a pesar que él se había encargado de dar incluso con coordenadas satelitales el lugar exacto y tener todas las banderas de Naciones Unidas y toda la señalización del caso. Sin embargo, el ejército israelí había atacado sin descanso este refugio. Y este hombre no puede soportar más la presión y en la mitad de las cámaras arranca a llorar como un niño pequeño, justamente por el dolor y la impotencia que sentía y la rabia que sentía al ver que una instalación humanitaria estaba siendo atacada a conciencia. Aquí no nos digamos mentiras, era atacada a conciencia por los israelíes. Entonces, es una costumbre repetida desde Plomo Fundido, donde prácticamente el 80% de la red hospitalaria de Gaza quedó hecha polvo. Pero empieza enero del 2009, hay un nuevo periodo en la administración estadounidense y llega el presidente Obama. Aquí hay otra tendencia con los israelíes. Los israelíes son peligrosos todos los días del año, pero particularmente cuando hay un cambio de gobierno en Estados Unidos, ese periodo que se puede denominar tierra de nadie, o sea, los últimos días del presidente saliente y los primeros días del presidente entrante, donde nadie se compromete con ninguna decisión de fondo, esos días son los empleados por Israel justamente para tratar de hacer este tipo de acciones. Después se va a ver, entre otras cosas, con Borde Protector, se repite la tendencia, pero ahora, con Plomo Fundido, queda claro que fue la despedida de la administración Bush y la bienvenida de la administración Obama. Justamente cuando Obama está tomando posesión en Estados Unidos, Israel inicia
la detención de las operaciones militares en Gaza y el retiro de su ejército, dando por concluido entonces la operación Plomo Fundido. De esta operación vale la pena mencionar con claridad y con énfasis algo, y fue el famoso informe Goldstone. Richard Goldstone, aquel investigador de Naciones Unidas, experto en crímenes de guerra, judío por demás, hace un informe que después él mismo tiene que retractarse debido a la presión israelí, a la presión sionista. Se retracta, el informe ya está hecho, sin embargo no va a ser retirado de Naciones Unidas. Él, sin embargo, a tono personal, al paso de los años se retracta, pero después vuelve y confirma el informe, justamente cuando sus presiones se han suavizado. Esto nos muestra un poco que Israel no escatima esfuerzos, y eso lo conocemos varios, no escatima esfuerzos para callar justamente esas voces disidentes, así sean de sus mismos ciudadanos. Y este informe Goldstone, ¿qué decía? Este informe Goldstone era bastante generoso a la hora de enunciar con claridad de detalle y claridad de argumentos cuáles fueron los crímenes de guerra que Israel cometió en Gaza en la operación Plomo Fundido. Desde no guardar proporcionalidad, desde atacar indiscriminadamente civiles, atacar indiscriminadamente niños, emplear escudos humanos a los civiles de Gaza como escudos humanos en sus operaciones militares, atacar instalaciones hospitalarias, atacar instalaciones humanitarias, y tal vez a mi modo de ver algo de lo más preocupante, el informe Goldstone también indicó que Israel empleó en Gaza y contra la población gazatí armas químicas prohibidas, sobre todo armas de fósforo blanco. Ahora que está tan de moda justamente el hecho de rechazar armas químicas en las guerras, en los conflictos del sistema internacional, en ese momento, sin embargo, nadie hizo eco del informe Goldstone y nadie le criticó a Israel por el empleo de armas químicas contra la población civil en Palestina, como quedó enfatizado en el informe Goldstone, armas de fósforo blanco. Aquí voy a hacer una mención muy corta que después va a ser retomada en el módulo de Derecho, pero aquí lo que vale la pena recordar es que Israel no es miembro de buena parte de los convenios internacionales que intentan regular las costumbres de la guerra y también intentan regular las armas. Por ejemplo, Israel no hace parte de la Convención de Armas Químicas. Israel no hace parte de una serie de convenciones que buscan regular armas convencionales. Israel no es parte de la Convención de Armas Biológicas. Y cuando uno mira el sistema internacional, ¿quién no es parte? Les aseguro que muchos otros regímenes, que incluso son más cuestionados que el israelí, en últimas son más legales, han firmado más de estos acuerdos. Israel no los firma, en consecuencia sale una pregunta al aire obligatoria, y es qué tan amigo o qué tan enemigo es Israel de las costumbres de la civilización y de las costumbres del sistema internacional. Pero bueno, continuando con el informe Goldstone, hay un elemento adicional que es muy importante, y es cómo termina. El informe Goldstone dice: nosotros no solamente hicimos esta lista de crímenes de guerra, lo importante es que se tomen los correctivos necesarios y se castigue al responsable, porque, y así lo menciona el informe Goldstone, de no castigarse, el responsable se va a sentir animado y va a tener un estímulo para repetir esas acciones ilegales y repetir esos crímenes de guerra. Cuando uno mira los informes que hizo las Naciones Unidas para Pilar Defensivo y para Borde Protector, los informes parecen un calco del informe Goldstone. Todos hacen un recetario de todos los crímenes que hizo Israel y todos concluyen diciendo: por favor, castiga al culpable, porque de no castigar al culpable, el culpable va a sentir un estímulo para repetir estos crímenes en el futuro. Infortunadamente, la comunidad internacional es un espectador de piedra frente a esta situación claramente ilegal, claramente inhumana, claramente barbárica, y está en manos, al menos por ahora, en el futuro pues no lo sabemos, pero por ahora está en manos de la Corte Penal Internacional, que con todas las restricciones del caso, entre ellas que Israel tampoco es parte de la Corte Penal Internacional, todas las restricciones del caso que su acción pueda tener. También, obviamente, el blindaje que Estados Unidos le ofrece a Israel, donde en lugar de señalarlo como un criminal de guerra, sencillamente premia sus crímenes. Esto fue el informe Goldstone y este fue el final de Plomo Fundido. Si alguien quiere profundizar o encontrar
el informe, pueden encontrar un resumen en español bastante completo en esta dirección. Allí lo pueden descargar y pueden encontrar todos los hallazgos del informe de una manera sucinta. Posteriormente viene otro episodio también bien llamativo del derecho internacional, que es el asalto a la flotilla de la Libertad. Esa flotilla donde el Mavi Mármara era el buque insignia, pero venían otros buques más pequeños, que totalizaban alrededor de 633 personas de múltiples países, de alrededor de 37 países, que iban con un fin específico, y era romper el bloqueo, ese bloqueo del cual mencioné hace un rato, ese bloqueo que es ilegal, que es inhumano, que somete a los pobladores de Gaza a un castigo colectivo, lo cual está prohibido por el derecho internacional, que sumerge a Gaza en una crisis humanitaria sin precedentes, que toda la comunidad internacional lo ha criticado. Estas personas viajaban con ese fin, romper ese bloqueo y llevar asistencia humanitaria a Gaza. Aquí no se trataba de una operación militar, no se trataba de poner en riesgo a Israel, se trataba sencillamente de hacer lo correcto, llevar una asistencia humanitaria. Dentro de las 600 personas que iban, se pueden contar 60 periodistas, varios parlamentarios europeos, un estadounidense sobreviviente del USS Liberty, que es un caso muy interesante. En un video pasado yo lo mencioné, y fue el buque de inteligencia de Estados Unidos que fue bombardeado por Israel en la Guerra de los 6 días en 1967. Un sobreviviente de este buque, así como lo oyen, cuando Israel ataca a un buque estadounidense sin que Estados Unidos hubiera respondido. Yo creo que es el único caso en la historia de Estados Unidos donde uno de sus buques es atacado y el atacante sigue campante, sin que haya pagado por el asunto. Pero uno de estos sobrevivientes hace parte de la flotilla, y también parlamentarios israelíes e incluso sobrevivientes del Holocausto. Por estas razones es tan incómodo para Israel y es tan improcedente decir que se trataba de una flotilla antisemita, y como es el argumento usual de los israelíes para tratar de blindarse y enfrentar las críticas políticas, revolviendo el sionismo con el judaísmo, cosa que es una barbaridad también. Pero no podían emplear esta excusa, porque buena parte de los miembros de la flotilla eran israelíes e incluso eran sobrevivientes del Holocausto. Entonces, ¿con qué cara va a salir Israel a decirle a un sobreviviente del Holocausto antisemita? Sería la contradicción más grande. Sin embargo, Israel no tiene ningún reparo a la hora de hacer este ataque. ¿En qué consistió? En resumen, es un acto claro de piratería, claro y franco de piratería, en aguas internacionales, a poco más de 100 kilómetros de las costas de Gaza, siendo aguas internacionales. Israel asalta la flotilla y asalta el buque insignia, que era el Mavi Mármara, que era un buque de bandera turca, asesina a parte de su tripulación. La totalidad de los muertos, 9 inicialmente, 11 con un tiempo posterior, eran turcos. Por esto se origina una crisis con Turquía, donde Erdogan, presidente turco, aprovecha también con buen olfato político la ocasión para intentar plantearse como un nuevo líder del Medio Oriente, que le habla duro, que le habla fuerte a Israel. Con el paso del tiempo no va a ser tan sostenible esta idea, y más aún cuando Turquía, Egipto por otro lado e Israel por el otro lado eran eran grandes socios comerciales en la región. Pero por ahora mencionemos que hay una crisis turca, que se trata de un acto de piratería. La ONU busca una selección de expertos. Los expertos, que en el fondo no eran tan expertos, concluyen finalmente que a los ojos de ellos el bloqueo tenía algunos elementos que no necesariamente lo hacían ilegales. Sin duda, a este informe reaccionó la totalidad de la comunidad internacional, en parte porque no era el objeto de la comisión. El objeto de la comisión no era estudiar el bloqueo, sino era estudiar el asalto. Pero queda al menos claro que el asalto fue un acto claramente ilegal. Incluso se dieron contradicciones interesantes. Buena parte de los tripulantes fueron secuestrados, hay que llamarlo en estos términos, y llevados a Israel, y en Israel son deportados. Ellos mismos decían que era una deportación totalmente ilegal y arbitraria, porque pues
Ellos no podían ser deportados de un país donde no iban a ir. Ellos no iban a ir a Israel, ellos iban a ir era a Palestina. Después del ataque a la flotilla, recordamos infortunadamente el segundo de los episodios donde Israel ataca a Gaza, y es entonces la operación Pilar Defensivo. En esta operación, ocurrida entre el 14 y el 21 de noviembre del 2012, Israel vuelve y aplasta a Gaza por segunda vez. En esta ocasión el detonante fue el asesinato, dentro de esta costumbre israelí de asesinatos selectivos, el asesinato de un líder de Hamas, muy querido por buena parte de la población gazatí, que se llamaba Ahmad Jabari. Este asesinato produjo una escalada de violencia que Israel aprovechó para lanzar su operación, donde más de un centenar de víctimas palestinas, nuevamente buena parte de ellos niños, y casi 900 heridos fue el balance final de estos días de noviembre del 2012. El informe que viene después va a ser un calco del informe Goldstone, y el informe que va a venir en el futuro, que va a ser el informe de Borde Protector, también va a ser un calco. Israel normalmente hace un listado interminable de crímenes de guerra que la comunidad internacional se encarga de pasárselos impunemente. Acá, sin embargo, y con esto termino este video, hay que mencionar qué ocurre en el periodo del presidente Obama. El presidente Obama, todos lo recordamos, no fue afecto a nivel personal, quiero enfatizar esto, a nivel personal, del sionismo. Nunca antes se dio un distanciamiento tan grande entre un primer ministro israelí y un presidente de Estados Unidos. Esto no quiere decir, y no quiero que me malinterpreten, esto no quiere decir que a nivel estructural Estados Unidos se haya alejado de Israel. Al contrario, en el periodo del presidente Obama, el apoyo que se le da a Israel es fundamental. Israel logra resolver una piedra en el zapato que tenía desde hace más de 30, 40 años, que era el caso de su famoso espía Jonathan Pollard, que fue encontrado espiando para Israel, espiando secretos nucleares de Estados Unidos, y desde entonces había sido un dolor de cabeza para los primeros ministros israelíes. Se logra su liberación en el periodo del presidente Obama, y también, cerrando el periodo del presidente Obama, la asistencia económica de Estados Unidos, o sea, esos dólares que Estados Unidos regala a Israel para armas, crecieron en 3.5 billones de dólares durante 10 años en un programa de comprometimiento de recursos. Entonces, uno no debe confundir lo que podía pensar el presidente Obama a nivel individual con lo que hace Estados Unidos como Estado, como potencia aliada a Israel en el sistema internacional. Y esto se explica en buena medida porque hasta el momento el presidente Obama, de ahí para atrás, la política exterior de los Estados Unidos no dependía exclusivamente del presidente. Eran muchas instancias las que hacían parte de la toma de decisiones, y buena parte de estas instancias estaban o han estado del lado de Israel. Y esto permitió justamente Pilar Defensivo, y esto permitió sobre todo la despedida del presidente Obama, que fue la operación Borde Protector, de la cual vamos a hablar más adelante. Muchas gracias.